Bueno, seguimos hablando de Locomotora Oliveras, de este Sí. desenlace fatal, lamentablemente 47 años, y hay que hablar del por qué sucedió. A ver, los médicos del hospital donde estaba internada emitían partes prácticamente a diario diciendo su situación realmente es complicada e Sí, de irreversible. hecho estaba repasando las declaraciones del Sí, doctor Moroni del Hospital claro, Cuyen, donde estaba correcto. internada ella, y él contó hace algunas horas que Alejandra sufrió Mm, un shock con bueno, hipoxemia severa y una embolia pulmonar masiva exacto. que desencadenaron un paro cardiorrespiratorio refractario. Estamos en comunicación con el doctor Mario Boschi, médico cardiólogo. Doctor, gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo, Viviana? ¿Cómo les va? Un gusto. Gracias a ustedes. Por favor, recién hacíamos mención, las leía Viviana, las declaraciones de quien está a cargo del El hospital donde doctor se Moroni. encontraba, claro, Sí. internada locomotora y daba una especie de explicación de por qué murió. Bueno, murió por estas cuestiones que recién mencionábamos, ¿no? Esto podía suceder, digamos, estaba previsto que muriera Sí, a ver, justamente con estos por datos. supuesto, a ver, Pablo, sin duda un paciente con el estado crítico en que se encontraba Alejandra podía desencadenar un cuadro como el que al fin pasó. Lamentablemente, bueno, tuvimos noticias alentadoras en los últimos días, todos escuchamos que se estaba descomplejizando de alguna manera la paciente, o sea, Sí. se estaba sacando la asistencia respiratoria mecánica, había cierta tranquilidad, digamos, dentro del equipo médico porque se nos dijo que abría los ojos, que Sí. respondía a algún tipo de... Pero obviamente entre el parte de hoy a la mañana del Sanatorio Cuyen al desenlace es algo que a todo el mundo lo toma de sorpresa porque a fin de cuentas hizo una muerte súbita. Claro. Eh, una paciente que estaba de alguna manera aparentemente en recuperación tuvo lamentablemente un desenlace que a veces se ve en cuadros de accidente cerebrovascular isquémico por la inmovilidad absoluta que ella tuvo en las últimas semanas. Claro. Tengamos en cuenta, estuvo 2 semanas en cama, Sí. 2 semanas sin moverse, 2 semanas prácticamente en coma. Y cuando se produce un tromboembolismo de pulmón, que es la Ujú. causa que dieron de muerte, significa que se genera un coágulo en alguna parte del cuerpo, en una vena del cuerpo. Mm. Tengamos en cuenta que todas las venas van al pulmón, Sí. porque la sangre que lleva las venas se tienen que oxigenar. Ella tuvo un tromboembolismo masivo, así fue descrito, o sea, una embolia masiva que desencadena que se obstruya la parte de las arterias del pulmón, baja la cantidad de oxígeno en sangre, es hipoxemia, otra de las cosas que vimos en el cuadro, y ello llevó a, bueno, la muerte cerebral y un paro cardíaco del cual no pudo salir a pesar de las maniobras de reanimación. Yo pensaba cuando escuchaba el parte médico, doctor, en la familia, ¿no? Uno cuando tiene un ser querido tan grave, Obvio. internado, eh, coqueteando con la muerte todo el tiempo, lo único que piensa es, bueno, si se va a morir, que no sufra, al menos que no sufra. Este tipo de fallecimiento no hace que el paciente sufra, es todo muy rápido, ¿verdad? Listo. Así es. Este es un cuadro absolutamente súbito en el cual hay una pérdida de conciencia prácticamente inmediata. Es Claro, como que el cerebro se desconecta. claro. Tengamos en cuenta con un accidente cerebrovascular previo, ¿no? O sea, con un cuadro muy grave de base Sí. y con un sistema nervioso central ya, bueno, bastante golpeado, ¿no? Valga digamos, la imagen que estoy poniendo de un boxeador, bueno, imagínense el cuadro que teníamos y sobre eso se agrega un cuadro extremadamente grave, muy difícil realmente de Pablo. poder sacarlo a pesar de estar en una unidad de terapia intensiva y con todos los médicos alrededor desde el momento cero, ¿verdad? Doctor, ¿cómo le va? Pablo Tiburcio lo molesta. La pregunta es la siguiente, ¿el boxeo pudo tener algo que ver? Siempre preguntamos lo mismo y el entrenamiento, aquellos factores, una vez que dejó el boxeo también se dedicó muchísimo al gimnasio. Toda esta cuestión tiene que ver porque es bueno el deporte, pero no es un deporte más el boxeo, ¿no?
Sí, obviamente es así, Pablo. A ver, en base a lo que escuchamos del cuadro clínico de Alejandra, cuando uno ha boxeado durante muchos años y ha recibido golpes o impactos, especialmente en la zona de la cabeza, en el cráneo, se generan microtraumatismos más que el cuadro que tuvo Ay, me parece que lo perdimos al Sí, doctor, ¿no? sí, lo perdimos al doctor. Bueno, Interesante lo que estaba mencionando y sí, también la claro. pregunta de Pablo, porque es, a ver, Obviamente. es innegable que uno inmediatamente asocia, bueno, a qué se dedicaba ella durante los últimos años de su vida con el ACV isquémico. Sí, 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 lógicamente. Siempre le consultamos a los profesionales porque hay distintos puntos de vista Sí, es verdad. con esta cuestión, ¿no? Sí. Y también con el entrenamiento de boxeo, que Sí. no es lo mismo. No es lo mismo que el combate. El combate uno tiene fuera el protector. Claro, acá no. Sí, sí, sí. Dentro de lo que es el entrenamiento de boxeo, uno practica Claro, pero arriba con del el protector. cuadrilátero con Claro, el Recibís protector. golpe, pero Sí. con el Claro. protector mediante. Igual- no es lo mismo. Igual siempre, siempre lo decía, en este caso, Carlos Monzón, ¿no? Sí. Que sentir golpes todo el ¿Qué te tiempo, aunque parece? tengas el protector, Y sí, te siempre afecta, claro. era conmovedor para él diariamente. Cuando terminaba el entrenamiento no estaba cansado en el aspecto físico, sino por los golpes que sentía en el protector. mismo. Imagínate sin protector. Claro, que En es una el pelea. combate, Es que ¿no? quieras o no, Imagínate. el protector tiene es como esponjoso, por decirlo de Sí, una manera, claro. pero tampoco es que es tan, digamos, es un poco duro también el protector que usan en la Sí, cabeza. sí, Entonces, sí, sí. digo, está bien, te protege en las prácticas, en otro tipo de combate, pero acá directamente con el boxeo estás ¿Qué te con parece? la piel descubierta. Después Totalmente. una duda que tenemos también Totalmente. con Daniela, los complejos A ver. vitamínicos, todas Sí, aquellas sí. sustancias que se le Anabólicos. da, Claro, exacto, sí. anabólicos, esteroides, todas cuestiones que se usan, algunas prohibidas, otros no, en Sí. algunos deportes están dentro de las sustancias prohibidas. Bueno, en relación a lo que decís, Dani, Sí. nosotras como mujeres, muchas veces antes te hablaban, por ejemplo, los médicos ginecólogos, de las pastillas anticonceptivas y la Claro. relación directa que existían con la posibilidad de una ACV, digo. Sí, sí, por sí. eso Sí, 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 claro. por la está cantidad de bueno esto hormonas que vos también se maneja con mencionás, ese ¿no? tipo de Bueno. pastillas, por ejemplo. Exacto. Recuperamos al A doctor. ver. Gracias por esperarnos. Ahora sí. No, por favor. Vos ¿Ahora le me habías escuchan dejado, bien? sí, le habías dejado planteada una pregunta al doctor Pablo, ¿no? Sí, sí, con respecto al boxeo, si tuvo consecuencias con este ACV isquémico y la triste noticia de la muerte de Locomotora, doctor. Bueno, Pablo, lo que estaba diciendo es que en la carrera de un boxeador que muchas veces recibe golpes, traumatismos, generalmente la secuela que puede dejar son pequeños microtraumatismos en alguna de las arterias del cerebro. En el caso de el ACV masivo importante que tuvo Alejandra, lo más probable es que esto no haya sido relacionado por un tema de el boxeo previo, sino quizás por alguna condición preexistente. Se estuvo hablando mucho tiempo durante probablemente una hipertensión arterial que puede haber influido como desencadenante del accidente cerebrovascular, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Hipertensa es complicado. Ella Correcto. en algún momento se supo. No era menor eso. Claro. No, era no, para menor. nada. Lo dijo su hermano, lo confirmó su hermano. Claro. Doctor, gracias, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes, gracias por el llamado.